Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es TF en Infinita. Ya estamos de vuelta, 7:41 y con nosotros en el estudio José Tomás Santamaría. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy buenos días, Connie, Juan Manuel. ¿Cómo están? Muy bien, pues, tanta cosa, ¿no? Pero uno de los temas que conversamos en pauta, que nos parece interesante, es hablar de lo que algunos consideran puede ser el negocio del año, el Salar de Atacama. Así es, el negocio del año, sí se le anunció el año pasado, porque si bien nos referimos, por supuesto, al acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. Este acuerdo se firmó el 27 de diciembre del año pasado. Esta semana ocurrieron varias cosas que nos permiten mirar ese acuerdo de distintos ángulos y al mismo tiempo hacerle un F5, digamos, a esta situación y a esta operación que, como decimos, va a ser probablemente el negocio del año. ¿Cuáles fueron esas cosas que pasaron? Primero, se decidió extender la negociación del contrato, porque recordemos que esto se anunció el 27 de diciembre, pero se dijo que los contratos debían estar firmados al 31 de marzo. Bueno, esta semana las dos partes, Codelco y SQM, dijeron que no van a alcanzar a estar hasta el 31 de marzo y por lo tanto extendieron 2 meses más al 31 de mayo. Voy a tratar de contarles en este rato a qué se debe y en qué está esa negociación. Lo otro que ocurrió es que ayer hubo una junta de accionistas que fue solicitada por Tianqi, una accionista relevante de SQM, que justamente solicitó una junta de accionistas para enterarse y para consultar varias cosas respecto del acuerdo, porque recordemos, Tianqi no puede participar en el gobierno corporativo de SQM por una serie de condiciones que él le impuso la Fiscalía Nacional Económica hace algunos años atrás. También vamos a hablar de eso. Podríamos hablar incluso de un tercer asunto más anecdótico, que esta semana reapareció Julio Ponce, el emblemático empresario que estuvo detrás del desarrollo y crecimiento de SQM, pero que hoy día ya no forma parte de ese directorio, también por una prohibición. Y que todo lo quieren bien escondido además, ¿verdad? Que tuvo una prohibición, acuérdense, a propósito de las negociaciones que hubo con Corfo, con en ese entonces Eduardo Vitán, por ahí por el año 2018, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que le prohíbe estar en el directorio hasta el año 2030. Él no se había visto públicamente hace tiempo. Esta semana se le vio en un seminario de BTG Pactual y por lo tanto fue muy también comentado. Son distintas cosas que están pasando y que nos permiten entrar al tema, pero primero les propongo muy rápidamente recordar de qué se trataba, de qué se trataba esta alianza. Recordemos que a principios del año pasado el presidente Boric anuncia la estrategia nacional del litio y le encarga a Codelco ver la posibilidad de ingresar desde ya, lo antes posible, a la explotación del litio en el Salar de Atacama, dado además los altos precios que mostraba el litio en ese momento. El Salar de Atacama es el principal salar de Chile por lejos y uno de los principales del mundo, y hoy día es explotado principalmente por SQM, que tiene un contrato de arrendamiento con Corfo hasta el año 2030. La otra empresa que participa es Albemarle, que tiene un contrato hasta el año 2042. Es decir, si el gobierno quería entrar a la propiedad o a la operación, a la explotación del litio en el Salar de Atacama, tenía que sentarse a negociar con SQM. Y así lo hizo Máximo Pacheco, presidente de Codelco, con Ricardo Ramos, gerente general de SQM, quienes finalmente llegaron a un acuerdo el 27 de diciembre del año pasado. ¿Qué dice el acuerdo? A partir del 1 de enero del año 2025, es decir, del primer día del próximo año, se forma una nueva sociedad. Esa nueva sociedad va a tener 2 accionistas, Codelco con el 50% más una acción y SQM con todo el resto. Va a tener 2 etapas, una lo que le queda al contrato de SQM, es decir, del año 2025 hasta el año 2030, en la que el directorio va a tener un número par de directores, va a estar presidido por Codelco, pero sus ejecutivos van a seguir siendo liderados por SQM. A Codelco se le va a permitir tener una utilidad por hasta 201.000 toneladas de litio. Y una segunda etapa, 2031-2060, en donde Codelco aporta este nuevo contrato de arriendo al que alcanzó con Corfo. El directorio va a tener un número impar, donde la mayoría va a ser Codelco, y las utilidades que retire cada uno van a depender a prorrata de las acciones que tiene la sociedad, es decir, Codelco se va a llevar el 50% más uno de las utilidades que se generen en esta nueva sociedad. El acuerdo fue celebrado por muchos expertos por distintas razones.
particularmente porque se lo considera un acuerdo bastante pragmático exacto. que permite avanzar en este tema rápidamente. Y que obvió de una manera bien olímpica todo el cuestionamiento político y toda la cuestión ideológica que estaba girando en torno a esto, porque digamos que si hay un tema que tenía de esas variables ahí jugando era justamente el tema del litio y la empresa, la estrategia nacional del litio, la empresa nacional del litio, la cosa extractivista y un montón de... Claro, originalmente en la campaña se había hablado de crear una empresa nacional del litio que fuera la encargada de explotar. Esto finalmente se llega a un acuerdo bastante más pragmático, en donde la empresa que ha desarrollado, y en esto están todos más o menos de acuerdo, que SQM ha sido líder a nivel mundial en el desarrollo de la industria del litio, asociarse con esta empresa y explotar esta zona. Le permite además a Codelco recibir ingresos extra entre el año 2025 y el año 2030 que no tenía considerado. Se calculan más o menos que son como entre 4.000 y 5.000 millones de dólares que le van a entrar en ese periodo a Codelco y que no estaban calculados en ninguna proyección antes de este acuerdo. Y además es bastante pragmático respecto de la mirada hacia adelante porque permite seguir el año 2030 en adelante con una continuidad operacional sin reducir la producción que se desarrolla. Ahora, también tuvo sus críticos. Recordemos que en ese momento salieron muchas cartas del director, el empresario Francisco Javier Errázuriz Ovalle fue muy crítico. Él tiene pertenencias en el Salar de Maricunga y por lo tanto tiene intereses en esta industria. Él ha dicho que esto fue un mal negocio, que el Estado podría haber recibido mucho más y que se debió haber hecho a través de una licitación pública. Bueno, ahora vamos entonces al tema que ocurrió esta semana. El memorándum de entendimiento decía que esto debía cerrarse el 31 de marzo y finalmente las partes se dieron cuenta que no van a alcanzar en ese plazo y extendieron el plazo hasta el 31 de mayo. ¿Qué está pasando? Nada, según ¿por qué no les alcanzó el tiempo? ¿Por qué no les alcanzó el tiempo? Ellos aseguran, las dos partes, que no está pasando nada especial, que de hecho en su minuto se habló de hacerlo a mediados de año, pero todos coincidieron que era mucho tiempo y que tratáramos de llegar al 31 de marzo y no se llegó. Estamos hablando de hacer due diligence en SQM, que es una empresa muy compleja, con plantas, miles de contratos, organigramas, personas. Hay más o menos 100 personas trabajando en el due diligence por cada empresa, muchos abogados. Estamos hablando de que hay que organizar el pacto de accionistas. Es un contrato, dicen, de entre 1.500 y 2.500 páginas. Wow. Que después tienen que leer los directorios de Codelco y de SQM antes de firmar. Entonces, como lees los WhatsApp de Brusilla. Claro, entonces no es fácil, no es fácil y por lo tanto están justamente en eso. O sea, no hay nada especial ni raro ni que esté entrampando. Sí hay algunas cosas que ya se definieron. Va a ser en la primera etapa un directorio de 6 personas, luego va a ser de 7. Van a ser 3 de Codelco y 3 de SQM. El presidente, nadie lo ha dicho, pero todos suponen que va a ser Máximo Pacheco. También que Ricardo Ramos va a formar parte del directorio. Tampoco se ha dicho públicamente, pero todos suponen que el gerente general va a ser Carlos Díaz, que es el vicepresidente de litio de SQM. Y la sociedad ya tiene nombre, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Me encantaría decírselo, pero no lo quieren decir, lo guardan bajo 7 llaves. ¿Qué pasa con las comunidades atacameñas? Porque en esta misma lógica medio político-ideológica de la que hablábamos antes, siempre se instalaron estas cuestiones como con mucho cuidado al medio ambiente, a las comunidades. Las comunidades empezaron a alegar muy tempranamente. Pero yo desconozco el producto de los acercamientos ahí. ¿Ha habido acercamientos? ¿Se ha logrado apaciguar un poquitito eso? ¿De qué manera se las va a compensar? ¿En qué va? Es lejos lo más complejo de esta etapa del proceso. Una vez firmados los acuerdos, esto va a tener que pasar por Contraloría, por Fiscalía Nacional Económica, pero todo eso se ve que debiera avanzar rápido. Lo más complejo es la negociación con estas 18 comunidades. 18 comunidades que viven en el entorno del Salar y que son lideradas por Alexis Romero. Las empresas, Codelco y SQM, están trabajando con Tironi y con un estudio de abogado que se llama Elwin Mata, justamente en el acercamiento con estas comunidades. No son negociaciones fáciles, hay conflicto, muchas veces se dicen muchas cosas entre ellos, también hay diferencias entre ellas, entre estas 18 comunidades. Hay algunas que están muy cerca de las operaciones, otras más lejos, hay algunas más cerca de la operación de SQM, otras más cerca de Albemarle, pero básicamente se está trabajando en 3 líneas. La primera es la gran preocupación que tienen las
comunidades por el cuidado del medio ambiente, ¿ya? En respecto del salar, tenemos que recordar que son comunidades que se dedican básicamente al turismo o a la ganadería, ¿ya? Hay algunas de estas personas que son parte de estas comunidades que pueden tener 100 llamas, ¿ya? 100 llamas, ¿ya? Una llama, me contaban, vale más o menos 500.000 pesos. Sí, Entonces, por supuesto que para ellos lo que ocurra con el recurso hídrico es muy importante. Y por eso es que también es muy importante el proyecto Salar Futuro, que es parte de SQM y que aquí adopta Codelco y que justamente implica una inversión importante y también es un proyecto que implica desarrollar sosteniblemente el salar. El segundo tema que le preocupa a las comunidades es el gobierno corporativo del contrato, es decir, qué rol van a cumplir ellos como contraparte de Codelco y de SQM o de esta nueva sociedad en las decisiones que se vayan tomando fruto del contrato. Y el tercero es la inversión social y desarrollo humano, ¿ya? Inversión social y desarrollo humano, que es básicamente que no puede pasar que las comunidades vean aquí los millones pasar por el frente de ellos sin que parte de esto se refleje en una mejora en la calidad de vida de estas 18 comunidades y una mejora en la infraestructura de estas 18 comunidades. Como les digo, es una negociación que en algunos minutos tiene puntos muertos, tiene momentos difíciles, pero todos indican que avanza y que avanzan las negociaciones. También tienen diferencias entre ellos, pero es sin duda el punto más difícil que tiene la empresa en este momento por delante. Oye, y mientras tanto el precio del litio ha venido cayendo. Ha venido cayendo todo. Y esa lógica de que estamos llegando tarde, de que ya al final no va a ser un negocio, no es cierto, no estamos enfrentados a eso. Lo sabemos, po. O sea, no sabemos. Pero, no, efectivamente no lo sabemos, lo vamos a saber en algunos años más. Porque esto tú dices que, claro, está avanzando, pero avanza tranco lento y ya partimos tarde, porque es un hecho de la causa que partimos tarde y no es una responsabilidad solo ideológica, también probablemente falta de visión, porque incluso en el gobierno de Piñera también se miró este negocio, digamos, desde la perspectiva de que Codelco lo tomara como un negocio menor, marginal, que era mucha la inversión y poco el retorno. Nadie lo proyectó realmente como terminó siendo el litio. Claro, efectivamente, y se criticó mucho. Yo creo que evidentemente se partió tarde por muchísimas razones. Muchas razones, sí. Que vamos a conversar. Ahora, todos los estudios dicen que el precio del litio se va a mantener alto porque las necesidades que existen respecto de este producto por la electromovilidad sigue siendo muy grande y por lo tanto es un producto que debiera mantenerse alto por algún tiempo. Quizás va a ser difícil ver los precios que vimos hace un par de años, pero sigue siendo un buen precio y eso va a seguir hacia adelante. Por lo menos eso es lo que dicen los estudios, pero como dice Juan Manuel, tampoco es algo que podamos asegurar. Asegurar nosotros con el salitre, pero tuvo que inventó el sintético y hasta ahí nomás nos dejó. Sí, oye, sí, con el litio uno nunca sabe, mañana exponen algo que es más útil. Sí, oye, si no hay que nada por contado. Agradezcamos que el cobre, digamos, todavía no tiene sustituto. Por ahora. O sea, por ahora. Por ahora. por ahora. Oye, déjenme pasar al segundo tema que ocurrió esta semana, que es esta junta de accionistas de Tianqi. Esto es muy interesante también. Recordemos que SQM tiene dos grandes accionistas. Uno es el que comentábamos al principio, que es Julio Ponce, a través de las sociedades cascadas del grupo Pampa, que tiene más o menos el 26% de SQM, y el otro es Tianqi, ¿ya? Compañía china. Que productora de litio, que el año 2018 pagó $4.000 millones por entrar a la propiedad al 23% de SQM. Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica, considerando que eran competidores en la industria del litio, le puso una serie de requisitos que limita el rol que ellos pueden cumplir en el gobierno corporativo. El que más les duele es que no pueden tener un director ejecutivo de Tianqi en el directorio de SQM. Esa prohibición duraba 4 años, extendible por 2, cosa que ocurrió, y concluye en octubre de este año. Sin embargo, SQM está pidiendo que se vuelva a extender. ¿Qué es lo que le preocupa a Tianqi? ¿Qué es lo que le molesta a Tianqui en esto que está siendo asesorado por el abogado Octavio Bofill? Es que ellos dicen, nosotros pagamos $4.000 millones con el objetivo de entrar a la operación de SQM, nos lo prohíben, y ahora estamos viendo cómo la industria del litio, que es lo que a ellos les interesa, está pasando a una nueva sociedad en donde van a ser socios con Codelco, en donde SQM va a poder nombrar a 3 directores
y obviamente, muy probablemente ninguno de ellos va a ser de Tianqi, probablemente. Claro. Y entonces ellos están viendo cómo pagaron 4.000 millones de dólares y se les aleja cada día más la posibilidad de participar de ese negocio del litio en el que ellos pagaron 4.000 millones Ayer de dólares. entiendo, José Tomás, el presidente anunció que ahora luego, el 26 de marzo, se va a resolver cuáles van a ser los salarios que van a quedar en categorías de protegidos, de estratégicos y de abiertos a producción con privados. O sea, vamos a tener el catastro de los posibles negocios y donde no se va a poder hacer negocio bien luego. Llevan varias semanas diciendo que en las próximas semanas lo van a anunciar. 26 de marzo, me dicen aquí. Claro, 26 de marzo se supone que es Eso es mañana. Eso es mañana. 4 días más. Efectivamente, en 4 días más. Se suponía que justamente a fines de este mes y es parte también de la Estrategia Nacional del Litio que se anunció a comienzos del año pasado, que nos va a permitir definir cuáles son los salarios estratégicos, es decir, donde se va a poder desarrollar proyectos de inversión entre privados y el Estado, y cuáles son los protegidos, aquellos en donde va a quedar el área protegida y no se van a poder desarrollar proyectos de inversión, y por lo tanto es algo que está mirando con mucha fuerza la industria porque hay muchos interesados en distintos de estos salarios. El segundo más grande o otro de los más importantes es el salar de Maricunga, en donde Codelco tiene muchas pertenencias. Recordemos que fruto de este acuerdo entre Codelco y SQM, SQM le traspasó a Codelco sus derechos en Maricunga. Y ahí Codelco también ya contrató un banco de inversión, Rothschild, justamente para buscar socios con los cuales partir un proyecto de litio en Maricunga, y ahí ha recibido mucho interés, entre ellos también de Tianqi, para desarrollar este proyecto, ellos ahí con un 51% de la propiedad y con un socio. Entonces, hay muchas cosas que están pasando paralelamente en el salar de Atacama, que por supuesto que es como la joya de la corona, y donde debiéramos tener novedades en los próximos 2 meses respecto de cómo va a funcionar a partir del próximo año esa sociedad. El salar de Maricunga, que también Codelco espera el próximo año ya poder estar firmando los contratos para empezar a desarrollar un proyecto, y paralelamente también el gobierno diciéndonos cuáles son los salarios, identificando cuáles son los salarios en donde se van a poder empezar a trabajar para que las empresas interesadas puedan empezar a mirarlo. Ya, pues. 2 meses. 2 meses. Vamos a ver si después no se termina dilatando de nuevo. Sí, pues. Vamos a ver, pero dicen que debieran alcanzar, sobre todo porque además una vez firmados los contratos, después hay que salir hay que ir a la Contraloría, que eso demora un tiempo, hay que ir a la Fiscalía Nacional Económica, que no debiera tener mayores problemas, si bien se están aquí fusionando, uniendo 2 de las mayores mineras del mundo, son bien complementarias. Codelco no tiene litio, SQM no tiene cobre, o sea, no debiera haber mayor problema de libre competencia, pero de todos modos tiene que revisarlo la Fiscalía Nacional Económica, y lo más importante, como conversábamos también, lo que ocurra con lo que ocurra con las comunidades. Y bueno, por mientras reaparece Julio Ponce, empresario que lideró esta empresa, que fruto de todo el conflicto de las platas políticas, ¿se acuerdan? Y de la negociación que hubo el año 2018 con Eduardo Vitrán, se le prohibió a él y a cualquier pariente hasta segundo grado de consanguinidad formar parte del directorio hasta el año 2030, ¿ya? Y toda la discusión ahora está si es que acaso esa prohibición se va a mantener hacia adelante o no. Claro. Y cómo debiera ocurrir a futuro, ¿no? Ahora, a uno le hubiesen dicho a ti, a mí, a ti, Connie, hace 2 años que el gobierno del Frente Amplio iba a hacer negocios con la empresa yerno de Pinochet. Tú habrías dicho, no, hay que parte de la cabeza te pegaste. Y ahí estamos. Bueno, probablemente este gobierno era el único que podía avanzar en algo así, digamos, sin que se lo cuestionaran. Sin que se lo cuestionaran, digamos, y que se lo permitieran, digamos, avanzar en algo por este estilo, digamos. Y eso demuestra también lo pragmático y cómo ha ido cambiando también el discurso y el mensaje respecto de lo que venía en la campaña. Exactamente. José Tomás Santamaría, director del DF y el DF+, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el lunes 20 para las 8 de la mañana. El lunes aquí estaremos. Muy bien, pues 8 de la mañana en punto. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.